todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, don Eduardo de Vega, vamos al grano. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a todos. Muy bien. O a la oleaginosa puede ser también. Está bien. ¿Qué? Se quedó poco tiempo, ¿no? Se irán a quedar hasta que yo termine. Sí, no, pues acá el único que puede estar ocupado y apurado por sus múltiples actividades. 2:30, 1 no vamos. Sí, no, antes de eso. Quédense hasta la 1, dejo el nene en el jardín y vuelvo, no era. Bueno, ¿de qué cosa parliamo oggi? Bueno, el tema específico había sido planeado que íbamos a hablar sobre el tema del dique, de la pesca y de todo lo que se ha ido generando en los últimos tiempos alrededor de la utilización del dique. Creo que hoy a la mañana no alcancé, justo que enganché cuando empezó a hablar Andrés de Leo sobre el tema, no escuché bien, me gustaría que me refresques un poco. No se pronunció de forma muy específica porque quería tener más antecedentes, sobre todo el tema de contaminación y demás. Me pidió disculpas que no había profundizado demasiado el tema. Sí estaba al tanto del pronunciamiento de estas dos científicas. Bueno, precisamente con Andrés en algún momento me planteó la necesidad de trabajar sobre algún tema sobre el dique, porque lo veía con algún potencial y que sería interesante. Yo le manifesté en ese momento lo mismo que voy a decir hoy, que mientras eso fuera una fuente de provisión de agua potable para 500.000 de personas, me parecía que cualquier intromisión humana dentro de ese ámbito era de riesgo y que por lo tanto había que llevar adelante estudios muy profundos antes de tomar una decisión, ¿no? Bueno, lo que está pasando con el dique concretamente es que hay intendentes alineados con un grupo que pretende que el dique se abra al turismo y básicamente a la pesca, pero también al turismo en forma masiva. Y la verdad yo tengo una posición encontrada con eso, que se basa en algunos conocimientos básicos, elementales que uno debiera tener ante esta situación, ¿no? Yo sé que no es simpático decir que uno no quiere que mañana se abra el dique. Bueno, no es simpático, pero es responsable. Voy a plantearlo en estos términos porque, bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo y llevarlo a cabo llevaría quizá varias entrevistas, ¿no? de mucho tiempo para introducirnos y llegar a la audiencia y que todos comprendan perfectamente de lo que estamos hablando. Pero básicamente lo que yo tengo para decir es muy simple. El dique, que es un lago de origen natural pero creado artificialmente por el hombre. ¿Qué significa de origen natural? Significa que lo que se hizo fue inundar un valle, que no hubo una excavación para hacer un lago, sino que se llenó el valle de un río en una parte con agua del mismo río. O sea que el origen es natural, pero es una cosa artificialmente modificada por el hombre. Esto ocurrió hace 45 años, o sea, en los años 70, a principios de los años 70. O sea que, si bien es mucho tiempo, desde el punto de vista ecológico es nada, es muy poco, es nada. Lo que se creó en un lugar que era un ecosistema terrestre, que era un valle sin agua, se convirtió en un ecosistema acuático, nuevo. En términos ecológicos, 40, 50, 100 años no son importantes, son nada. Un ecosistema, para llegar a un equilibrio, necesita cientos y a veces miles de años, ¿no? ¿Y por qué es importante que un ecosistema llegue a un equilibrio para después uno pensar en alguna intervención? Bueno, básicamente los ecosistemas jóvenes, como sería el caso del dique, que no han llegado a un equilibrio, ese equilibrio ecológico se llama clímax.
que no han llegado a su clímax son muy vulnerables y muy poco estables. Cualquier intervención cambia las condiciones generales del ecosistema y obviamente puede generar daños que después va a llevar muchísimos años remediar, ¿no? O sea, es bastante complejo el tema. Por lo tanto, ante una circunstancia de esta naturaleza y tratándose de la fuente de provisión de agua potable de 500.000 de personas de la región, me parece irresponsable tomar una medida inmediata de apertura del lago a la actividad turística y demás, sin realizar estudios previos del impacto y las modificaciones que puede haber en este ecosistema en los próximos años y si esas modificaciones van a ser benéficas o malas para el ecosistema, y en el caso de que ocurrieran, esto hay que estudiarlo, esto es objeto de estudio y se puede estudiar, ver los mecanismos que va a haber que utilizar para corregir los defectos si ocurriesen esos defectos, y evaluar el costo-beneficio que esto tiene, ¿no? A ver, creo que el dique fue creado con la firme intención de suministrar agua potable a Bahía Blanca y a Punta Alta. Luego se vio que como era un paisaje interesante, estaba bueno intervenir en él y darle algún cariz turístico, pero el objetivo inicial es el agua potable. Entonces no tenemos que perder de vista ese objetivo y no tenemos que perder de vista la importancia que tiene el objetivo. Hoy Bahía Blanca, bueno, cuando bajó la cota del dique se le recontracomplicó para el abastecimiento de agua. Y si mañana el dique se cae un camión, como dicen, no hay control, se cae un camión con sustancias tóxicas al dique, dejamos a 500.000 de personas sin agua potable. O sea, no es un tema menor. Entonces a mí me parece poco responsable que por el entusiasmo de algunos para generar una actividad turística y de otros por ir a pescar y pasar un buen fin de semana, se tomen medidas drásticas y se permita la llegada al dique de una gran cantidad de personas que van a causar problemas por más controles que se pongan. Me parece poco serio que estas cuestiones se lleven adelante sin los estudios previos. De alguna manera fue un poco lo que dijo Andrés de Leo, por lo menos lo que yo alcancé a escuchar al final, que él estaba entusiasmado con el tema del turismo en el dique, pero después que conversamos evidentemente lo analizó. Y hoy, bueno, lo que expresó es que es necesario la realización de estudios técnicos muy serios y muy profundos para después tomar una decisión. Acá se está tratando de tomar una decisión mañana y ver si a futuro esto causa problemas y después ver cómo se maneja. Y se ha pensado que controlando los daños que se podían generar sobre el dique iban a ser casi nulos. Bueno, yo no creo lo mismo. Vuelvo a repetir, se trata de un ecosistema nuevo, inestable, que cualquier cuestión que modifique las condiciones con las que está avanzando la evolución de ese ecosistema puede causar daños que después son prácticamente irreparables. Entonces me parece que la decisión de la Autoridad del Agua y un poco lo que acabo de leer en algunas cuestiones, porque acaba de decir Bordoni, o no sé cuándo lo dijo, sí, el intendente Torkin, que el dique corre riesgos, que está en malas condiciones, el ingeniero de la Autoridad del Agua, el ingeniero Crisa Fuli, dice que ellos tienen un monitoreo permanente con gente técnica y especialista en el tema, y declara que no es verdad lo que está diciendo Bordoni. Bueno, a ver, y le reclama a Bordoni que cuando opine tenga fundamentos técnicos serios, o los tenga por lo menos, ¿no? Los fundamentos técnicos, y evidentemente no los hay. Yo no he visto en ningún reclamo de los que se vienen haciendo, tanto por gente de la comunidad, grupos de seguidores del tema de la pesca en el dique, dirigentes y políticos que hablan del desarrollo turístico, el mayor potencial turístico que tiene Pringles y que estaría bueno que se potenciara. En ningún caso
escuché hablar de estudios previos y profundos sobre la conveniencia de hacer una intervención de esa naturaleza en un lugar donde lo que se genera es agua potable, vuelvo a repetir, para 500.000 de personas, que no es poca cosa. Eso es un poco lo que yo pretendía hablar hoy. Me interesaba mucho que pudiéramos llegar a explicarle a la gente desde el punto de vista técnico. No, yo creo que ha sido muy claro. Y fíjate que hay una información que nos llega ahora, que dice así, surge de la asesoría legal con la firma de Silvio Páez. Dice: estimados pescadores, les informo que la reunión entre intendentes y la autoridad del agua se realizará el miércoles 29 de marzo de 2017 en la ciudad de La Plata. Estaba programada para este martes próximo, sí, pero ha sido diferida para ese día. Me parece que seguramente lo que va a producirse allí es una concientización de lo que vos estás planteando, ¿no? Espero que sí. Porque yo, mientras te escuchaba, pensaba, ¿esto es problema de voluntad o de ciencia? No, este es un tema de ciencia. Por eso digo, voluntarismo, el voluntarismo uno lo marca así. ¿Quién no quiere lo mejor? Sí, por supuesto, pero lo otro, lo de legislar. Y después, además hay una conciencia, hay un protocolo internacional, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Ricardo, yo planteo esto. Mira, cuando yo escribí una ordenanza que está vigente y que poco se usa y demás, que es la ordenanza que se llama PURA, Programa Urbano Rural de Agua Potable, yo rescaté una frase que la verdad no sé, me parece que la saqué de alguna publicación de la ONU con respecto al agua potable, y bueno, esa frase que rescaté, que me parece interesante, dice simplemente lo siguiente: dice, el agua es un factor tan importante para la vida del planeta que no debe constituir un factor de preocupación para la gente, y mucho menos un factor de riesgo, ¿no? Entonces, hoy el tema del agua potable en Bahía Blanca es un factor de preocupación porque no saben, digamos, en el transcurrir del tiempo hasta cuándo van a poder disponer de esa fuente, pero meter una actividad turística, que las actividades turísticas en general son muy contaminantes del medio y disturban mucho el medio, perturban el transcurso natural valga la redundancia, de la naturaleza, en todos los casos, es agregarle un factor de riesgo a la situación del agua para poblaciones importantes. Entonces, a mí me parece que ahí hay que ser extremadamente cuidadosos, al extremo, para no generar un problema que después cuesta revertir. A ver, un pequeño desequilibrio dentro del ecosistema del lago, por ejemplo, que eliminemos algún individuo, alguna especie, digamos, de la cadena trófica, que son todos los seres vivos que componen el ecosistema y que lo mantienen medianamente en las condiciones que hoy tiene, cualquier pequeño desequilibrio puede generar que el agua pase a ser potable. A ver, digo algo, esto está tirado al aire, no tiene absolutamente nada que ver, pero sí, por ejemplo, porque eso ocurrió, el tema de ciertas algas. Yo recuerdo, viajo mucho a Bahía, tengo familia y a Punta Alta, hace algunos años atrás, uno abría la canilla del agua y salía el agua de color marrón y con un olor que era insoportable, y se debía a las algas que se habían desarrollado porque la cota del dique había bajado, no recuerdo bien los motivos. Habían pasado a tener un predominio inusitado. Importante. Bueno, claro. Si nosotros eliminamos algún individuo que posiblemente sea el que controle el nivel de algas que hay en el dique, esto podría volver a ocurrir. No lo sé si estoy dando un ejemplo al azar, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Entonces, de hecho ocurrió. Eso sí, ocurrió, sí. Pero digo, bueno, para graficarlo lo ponemos como ejemplo. Pero digo, esto puede llegar, o a ver, eliminar, si lo vamos a dedicar a la pesca y baja la población de peces, es muy posible que haya un desequilibrio en todo el sistema ecológico y genere problemas en la potabilidad del agua. Entonces, no sé hasta qué punto es tan sencillo manejar. A la gente en general le parece que con poner a un tipo en una camioneta que vaya y rete a los que hacen fuego, o le haga una multa a un tipo que tiene una bolsa de basura, ya está.
no es tan lineal, es mucho más complejo mantener en equilibrio, en el equilibrio que hoy tiene, y de alguna manera con cierta estabilidad, un ecosistema cuando uno permite que haya 3.000, 4.000 o 5.000 individuos dando vuelta alrededor del ecosistema y generando modificaciones de manera permanente. No es simple, no digo que sea imposible, pero hay que estudiarlo, hay que analizarlo mucho. Esto no es una decisión política, esto es una decisión científica. De hecho, salieron ayer o anteayer publicaciones de dos doctoras de Bahía Blanca, especialistas en el tema. Sí. Yo, como vos también, lo he googleado y he chequeado los antecedentes. Los antecedentes para saber quién es el que está hablando, si tiene alguna autoridad desde el punto de vista científico o no. Han realizado trabajos específicos sobre el tema del dique y de la cuenca del Sauce. O sea, no es gente que está hablando sin ningún criterio técnico. Y ellos dicen que es muy riesgoso tomar la medida que se quiere tomar, es decir, abrir a la pesca y al turismo ese lugar. Entonces, digo, lo primero que hay que pensar, y más allá, porque todo el mundo se puso, hasta nuestro intendente se puso a la cabeza de los pescadores y los reclamos, y algunos que inescrupulosamente lo único que hacen es defender su negocio y lideran algunos grupos de esta manera, de esta tendencia. Se puso al frente porque evidentemente desde el punto de vista del reclamo popular está bien acompañar, pero hay que acompañar lo que sea sensato, o sea, explicarle a la gente que esto no es una decisión que la pueda tomar un político, sino que es una decisión que puede tomar un político una vez que desde el punto de vista científico está plenamente demostrado de que no va a acarrear problemas futuros sobre el agua potable. Y con esto termino, el riesgo de tener un problema legal está internacionalmente aceptado, y nuestra Corte Provincial y la Corte Nacional de Justicia se han expresado en muchos casos que tienen que ver con contaminación ambiental, utilizando esto que te voy a mencionar, que se llama el principio precautorio. En el derecho ambiental es algo bastante utilizado. Y el principio precautorio dice que, aunque no esté demostrado científicamente que una actividad o determinada cuestión puede causar un daño hacia terceras personas y básicamente hacia el ambiente, aunque no esté demostrado científicamente que esto puede ocurrir, precautoriamente se debe evitar que esos eventos sucedan para no llegar a un proceso de contaminación. Y bueno, esto, si la autoridad del agua mañana presenta ante la justicia un pedido de que no prosperen las cuestiones, seguramente la justicia le va a dar razón, sí. Utilizando el principio precautorio, hay un paréntesis. A eso me refería. Bueno, muchas gracias, Eduardo. El tema importantísimo, importantísimo que lo hayas descrito con esa claridad, que por otro lado nos sorprende, porque normalmente cuando opinas de un tema lo haces fundamentado. Gracias. De nada. Quiero decir, hoy no va a haber recolección de residuos, mañana sí, el sábado naturalmente no. Me quiero despedir con algo que rescató hoy Matías tempranito, ¿no? Hace 2072 años, Marco Tulio Cicerón, emperador romano, decía: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Parece que en 2072 años las cosas no han cambiado demasiado, lo que me hace ser bastante pesimista del futuro. Bueno, pero pese a todo, yo le sigo diciendo que todo llega, todo termina, todo se arregla, que lo mejor aún está por venir. Chao.